nos acompaña Rafael Quirós Acheirouce Muñoz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, uno de los historiadores que más ha investigado sobre la guerra civil en Almería. Estamos en el Salón Noble del antiguo casino. Hoy, delegación del Gobierno de Andalucía en Almería, un edificio que tuvo importancia en los primeros meses de la guerra civil. ¿Por qué? El casino en Almería era el lugar simbólico de la burguesía almeriense y cuando empezó la guerra fue utilizado como sede del Comité Central. El Comité Central se va a convertir en el máximo órgano de poder en los primeros meses de la guerra en Almería. En toda la zona republicana, el inicio de la sublevación produjo un fraccionamiento del poder y surgieron poderes de base, los llamados comités. Esto no era nuevo en la historia de España porque ya en el siglo XIX habían surgido juntas locales para en momentos de crisis reemplazar o por lo menos cubrir las necesidades que no podía atender el poder central. Y en Almería el Comité Central estuvo vigente en los primeros meses de guerra y estaba formado por representantes sobre todo de las organizaciones sindicales y políticas de izquierda que intentaban dar a través de este organismo una respuesta a las necesidades de la población. Y esto duró hasta la llegada del gobernador civil Gabriel Morón, que digamos que le quitó poder a ese comité central y consiguió restituir los poderes en las instituciones existentes, ¿no?, en la España republicana. La llamada desbandá fue uno de los hechos más dramáticos de la guerra. ¿Qué la ocasionó? ¿Cómo se vivió en la ciudad? En febrero de 1937 Málaga es ocupada por las tropas franquistas y esa ocupación ocasiona un éxodo masivo de población, tanto malagueña como procedente de otras provincias que estaban ya refugiadas en Málaga. Se calcula en varias decenas de miles, al menos se calcula que 150.000 personas partieron de Málaga, aunque no todas llegaron a Almería y fueron atacadas en la carretera, pues, tanto por el bombardeo de la aviación, por disparos de los barcos de guerra y bueno, sufrieron muchas penalidades porque vinieron andando. En su mayoría era población civil, es verdad que había algunos militares, algunos soldados, milicianos, pero en su mayoría eran mujeres, niños, ancianos que fueron transitando estos más de 200 kilómetros con muchas penalidades, ¿no? Y que cuando encima llegaron a Almería, pues cuando estaban en el puerto, pues el día 12 de febrero fueron bombardeados por la aviación. La llegada de al menos a Almería, se calcula que unos 60.000 individuos procedentes de Málaga va a provocar pues un drama social, porque a esas personas había que atenderlas, había que darle alojamiento, había que darles de comer y ese drama pues hace que las autoridades pues organicen, pues para empezar pues busquen destino para esta población. Algunas se quedan en la capital, otras van a pueblos de la provincia, otras van a otras provincias del Levante almeriense y se consigue un poco atender ese drama social que desde luego es de los más importantes que ocurre en la guerra civil. Además del drama humano que acarreó la caída de Málaga y la desbandada por la carretera de la costa, en Almería se va a plantear un problema político, porque una parte de esos malagueños refugiados van a no aceptar las directrices políticas que el gobernador civil le exige de entrega de armas, de encuadrarse en el ejército, es decir, seguir la disciplina, ¿no?, propia de la retaguardia almeriense que no se había conseguido en Málaga. Y como protesta ante estas decisiones del gobernador civil, en el Teatro Cervantes se organiza un mitin por algunos dirigentes anarquistas, concretamente por un comandante de milicia llamado Francisco Maroto del Ojo, que, bueno, después de acusar al gobernador e incluso insultarle, pues van a la sede del gobierno civil e intentan asaltarlo. En ese momento, tropas afines, ¿no?, al gobernador, pues rodean a los que se rebelan, son detenidos y a partir de ese momento se acaba, ¿no?, ese enfrentamiento. El debate que en la retaguardia republicana se estaba planteando hasta ese momento entre guerra y revolución, pues en Almería va a empezar a cambiar. De hecho, en Almería estos sucesos se consideran antecedentes de los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, donde precisamente un enfrentamiento entre anarquistas y partidarios de un mayor control de la retaguardia, de un mayor orden que representaban los comunistas, los socialistas y los republicanos, pues pone fin a ese debate en la Guerra Civil Española. Almería fue bombardeada frecuentemente por la escuadra alemana y por la aviación de los sublevados. Para resguardar a la población, se construyeron los refugios que hoy se pueden visitar. ¿Cómo fue su construcción?
Bueno, Almería efectivamente desde el principio de la guerra fue objeto de bombardeo, primero del barco de guerra franquista, el Canaria, en noviembre del 36 pues hizo el primer bombardeo, aunque solo provocó una víctima, un señor mayor que cayó al agua y murió, pero a partir de ese momento los bombardeos van a ser sucesivos. Quizá la población almeriense de aquel entonces, uno de los que más le dolió fue el de la Noche de Reyes, del año 37, porque además de un número de víctimas, entre ellas había niños, ¿no?, en una noche tan simbólica y tan especial. La caída de Málaga también provocó bombardeo y a partir de ese momento Almería va a sufrir bombardeo de forma continua. El más simbólico, el más conocido, sin duda fue el bombardeo de la escuadra alemana. En mayo de 1937, unos aviones republicanos bombardean un barco que estaba en Ibiza, el Deutschland, y muere una treintena de marinos alemanes. Como venganza, Adolf Hitler ordena el bombardeo de una ciudad costera española, de la España republicana, y bueno, pues finalmente es elegida Almería. Es elegida fundamentalmente porque estaba en la zona de vigilancia de la patrulla naval alemana en el Mediterráneo, con motivo del pacto de no intervención. También porque era una población abierta al mar, sin defensas naturales, porque no había ni barcos de guerra, ni una capacidad de respuesta militar ante ese ataque, y porque también Almería era una ciudad menor y las repercusiones estaban más limitadas. El caso es que en la madrugada del 31 de mayo de 1937, 5 barcos de guerra alemanes, el Admiral Scheer, que era un barco similar al Deutschland, y 4 destructores, pues bombardean la ciudad. Hasta 200 proyectiles se calcula que se lanzaron con un sistema de abanico, ¿no?, y de parábola que afectó a prácticamente la totalidad de la ciudad. Es verdad que el número de víctimas no fue muy elevado, se calcula en una treintena, porque ya también, fruto de los bombardeos aéreos, la población almeriense solía refugiarse y sobre todo, bueno, pues tener refugios cercanos, pero no estaban construidos los refugios como hoy los conocemos, ¿no? Fue a partir precisamente de estos bombardeos donde las autoridades locales, especialmente el ayuntamiento, con la colaboración muy activa, ¿no?, del Partido Comunista, y hay que recordar que en aquel momento el alcalde y el gobernador civil eran del Partido Comunista, y ponen en marcha con los técnicos, ¿no?, la construcción de esos refugios, que es una red de refugios que hoy todavía digamos se puede recuperar en su totalidad, aunque solo está abierta una parte, y que bueno, representa pues, sin duda, ¿no?, un lugar para la defensa de la población, que gracias a esos refugios pues pudo salvar la vida de muchos bombardeos, aunque algunos casos pues no llegaban a los refugios, ¿no? Hubo bombardeos posteriormente donde pues, la gente pues murió en la calle o en sus casas porque no llegó a tiempo para refugiarse.